quiero invitarte a que mires hasta el final conmigo esta maravillosa historia. Seguramente la has escuchado muchas veces, pero nadie te la ha explicado cómo se debe. Seguramente has escuchado por qué los demonios le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. Imagínate 2000 cerdos. Piensa en ese número por un momento. No 200, no 500, 2000 animales corriendo al mismo tiempo por una pendiente, lanzándose a un lago y ahogándose. Marcos capítulo 5, versículo 13 nos reporta como un dato concreto. Aquí viene lo que nadie te ha dicho. Esos 2000 cerdos valían una fortuna. En el siglo primero, un cerdo adulto costaba entre 4 y 5 denarios. Un denario era el salario de un día completo de trabajo para un obrero. Según Mateo capítulo 20, versículo 2. Eso significa que 2000 cerdos equivalían a unos 10.000 denarios. ¿Sabes cuánto es eso? Un soldado romano ganaba 225 denarios al año. 10.000 denarios eran más de 44 años de salario militar. Jesús destruyó eso en un instante, la riqueza equivalente a toda una vida de trabajo de 40 hombres. Y nadie le pidió permiso. Pero eso no es lo más extraño de esta historia. Lo más extraño es que los demonios le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. ¿Por qué? ¿Qué tenían esos animales que los espíritus inmundos preferían habitar cerdos antes que ir al abismo? Hay algo más inquietante todavía. Cuando la ciudad entera vio lo que había pasado, cuando vieron al hombre que llevaba años viviendo desnudo entre las tumbas, ahora vestido, sentado en su sano juicio, la reacción no fue celebrar, fue pedirle a Jesús que se fuera. Marcos capítulo 5, versículo 17. Una ciudad entera eligió quedarse con los demonios antes que quedarse con el hombre que acababa de demostrar que tenía poder absoluto sobre ellos. Pero espera un momento, hay algo todavía más perturbador. Jesús ni siquiera se disculpó. Él no le dijo a nadie, lamento lo perdido. No ofreció compensación, no explicó por qué lo hizo. Simplemente liberó al hombre, destruyó los cerdos y se quedó esperando. Porque para él eso era tan obvio que no necesitaba explicación. Esa ecuación es la que vamos a desmontar capa por capa en estos momentos. Porque cuando entiendas las 5 preguntas que nadie se hace sobre este episodio, vas a ver un Jesús que la mayoría de los sermones nunca te muestran. Para entender lo que realmente pasó ese día en la orilla del mar de Galilea, necesitas saber dónde estaba Jesús. Aquí empieza lo que nadie te cuenta. Jesús cruzó el lago a propósito. Marcos capítulo 5 versículo 1 dice que llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos, la otra orilla. Esas 3 palabras son claves porque el lado oeste del mar de Galilea era territorio judío, Capernaum, Mexaida, Tiberia, pero el lado este era territorio de la Decápolis, una confederación de 10 ciudades greco-romanas donde la cultura dominante no era judía, era pagana. Gadara, la ciudad que da nombre a esta región, está en lo que hoy es Uncais, en el noroeste del Jordania. Los arqueólogos han excavado allí un teatro romano, algo negro, baños públicos, un hipódromo. Era una ciudad sofisticada, cosmopolita, con filósofos famosos como Menípolo el Cínico, quien influyó directamente en el desarrollo de la filosofía griega. Gadara producía poetas, escritores, pensadores. Era una ciudad que se enorgullecía de su cultura. Sus ruinas, que todavía puedes visitar hoy en la frontera entre Jordania, Siria e Israel, muestran las marcas de las ruedas de los carros romanos en las calles pavimentadas. Desde lo alto de Gadara, en un día claro, puedes ver el mar de Galilea hacia el oeste, el monte Hermón hacia el norte y los altos del Golán. Es un lugar estratégico, un lugar de poder, pero hay un detalle que lo cambia todo.
Las excavaciones arqueológicas en Hipos y la propia Gadara han encontrado huesos de cerdo en los restos domésticos, algo que jamás encontrarías en una excavación de una ciudad judía del mismo periodo. Eso es evidencia directa de que los residentes de la Decápolis creaban y consumían cerdo como parte normal de su dieta. Los arqueólogos han documentado inscripciones griegas, teatros, baños y restos de templos paganos dedicados a Zeus y Afroditas en estas ciudades. Hipos, por ejemplo, la ciudad vecina de Gadara, en la orilla oriental del lago, tenía templos de mármol visibles desde las ciudades judías del lado occidental. Algunos estudiosos creen que cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, estaba mirando directamente hacia Hipos. Fíjate en lo que eso significa. Jesús no fue a territorio judío, fue deliberadamente a territorio gentil. Cruzó una frontera cultural, religiosa y ética para llegar a un hombre que vivía entre las tumbas. Los discípulos no querían ir. Mateo capítulo 8 versículo 18 al 22 registra que justo antes de cruzar, uno de ellos inventó una excusa para no ir. Le dijo que necesitaba ir a enterrar a su padre. Jesús le respondió con una de sus frases más duras: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué esa dureza? Porque lo que estaba al otro lado del lago era algo que los discípulos no querían enfrentar. Gente que comía cerdos, adoraban a Zeus, se bañaban desnuda en baños públicos y no guardaban el sábado. Sin embargo, Jesús cruzó el lago en medio de una tormenta para llegar hasta ellos. Hay algo en ese cruce que cambia toda la lectura. Jesús no cruzó solo el lago, cruzó la tormenta. Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 registra que durante la travesía se levantó una tempestad tan fuerte que las olas entraban en la barca y ya se estaba llenando. Los discípulos, que estaban aterrados, Jesús estaba dormido. Lo despertaron gritándole: Maestro, ¿no te importa que los ahogamos? Y él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento cesó y se hizo gran bonanza. ¿Qué fue esa tormenta? Hay algo que los comentaristas antiguos notaron y que la teología moderna a menudo ignora. La tormenta no fue casualidad. Jesús estaba a punto de invadir territorio enemigo. Estaba a punto de liberar a un hombre que llevaba años bajo el control de una legión de demonios. La tormenta parecía ser el primer intento de detenerlo. Marcos usa la palabra lailaps, que no describe una prisa fuerte. Describe un torbellino violento, una tormenta descendente que cae sobre el agua como un puño. El mar de Galilea está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar, rodeado de colinas y valles que canalizan el viento frío del Mediterráneo hacia la superficie del agua. Las tormentas son comunes, pero los pescadores experimentados como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, con ellos conocían el lago, habían pasado toda su vida navegando. Ellos estuvieran aterrados indica que esta tormenta era diferente. Piénsalo bien. Cuando llegó al otro lado y se encontró con el endemoniado, los demonios ya sabían quién era. Marcos capítulo 5 versículo 7. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Imagínate, que no me atormentes. Los demonios sabían su nombre, sabían su identidad y le tenían terror. Fíjate en la secuencia que Marcos construye deliberadamente. Jesús calma la tormenta y los discípulos preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4 versículo 41. E inmediatamente después los demonios responden esa pregunta: ¿eres Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo que los discípulos no sabían, los demonios lo sabían perfectamente.
La naturaleza le obedecía, los espíritus le obedecían. El único grupo que no le obedecía era la gente. Eso es exactamente lo que vamos a ver cuando lleguemos a la reacción de la ciudad. Ahora necesitas ver quién era este hombre antes de que Jesús llegara. Marcos es el evangelista que más detalles da y lo que describe es escalofriante. Versículos: un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Versículo 3: nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Versículo 4: muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, pero las cadenas habrían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie podía domar. Versículo 5: siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Detente en este último detalle. Se herían con piedras, se cortaban. Asimismo, este hombre estaba en un estado de autolesión constante. Vivía desnudo, según Lucas capítulo 8, versículo 27. No tenía casa, habitaba entre los muertos, gritaba día y noche, rompía cualquier cadena con la que intentaban sujetarlo. La comunidad había intentado controlarlo y había fracasado. Lo habían dado por perdido. Ahora piensa en lo que significaba vivir entre los sepulcros en el primer siglo. Los sepulcros judíos y gentiles en la región de Gadara eran cuevas talladas en las rocas de las colinas. Los arqueólogos han encontrado extensas necrópolis en los alrededores de las ciudades de la Decápolis. Vivir entre los muertos significaba dormir en las mismas cuevas donde se depositaban los cadáveres. Significaba convivir con el olor de la descomposición. Significaba que este hombre había sido expulsado tan completamente de la sociedad de los vivos que su único refugio era la sociedad de los muertos. Imagínate, era un hombre que existía en el espacio entre la vida y la muerte, sin pertenecer completamente a ninguna. El detalle de la desnudez es importante. En la cultura del primer siglo, la desnudez pública era la marca máxima de la degradación humana. Los prisioneros de guerra eran desnudados para humillarnos. Los esclavos en el mercado eran exhibidos desnudos. Que este hombre anduviera desnudo significaba que había perdido hasta el último vestigio de dignidad humana. No tenía nombre propio, según el relato. Cuando Jesús le pregunta cómo se llamaba, la respuesta fue un nombre humano. Fue el nombre de la fuerza que lo controlaba, Legión. Los demonios habían borrado su identidad tan completamente que ni siquiera le quedaba un nombre, algo más que casi nadie nota. Lucas capítulo 8, versículo 29 dice que el espíritu inmundo le arrebataba y que era guardado con cadenas y grillos, pero rompiendo las prisiones era impedido de demonios a los desiertos. ¿Ves lo que dice? La comunidad lo había encadenado. No una vez, muchas veces. Eso significa que este hombre tenía una familia, tenía vecinos, tenía gente que se preocupaba por él. Habían llegado al punto donde ya no podían hacer nada con él. El hombre que rompía cadenas probablemente era el hijo de alguien, el hermano de alguien, del amigo de alguien. Y cada vez que se escapaba y volvía a los sepulcros, alguien en esa ciudad lloraba. Imagina eso por un segundo. Imagina que tu hermano, tu hijo, tu mejor amigo se convierta en alguien irreconocible, alguien que no puedes controlar, no puedes ayudar, alguien que no puedes ni siquiera acercarte porque tiene una fuerza que supera todo lo humano. Y cada noche escucha sus gritos resonar desde las colinas. Eso era lo que vivía la región de Gadara, un dolor crónico que ya nadie sabía cómo manejarlo. Entonces llega alguien caminando desde la orilla del lago. Marcos capítulo 5 versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. Esto es fascinante. El hombre que nadie podía controlar, que rompía cadenas, que tenía una fuerza sobrenatural,
Cuando vio a Jesús, no corrió para atacarlo, corrió para arrodillarse. Hay algo aquí que revela cómo funciona el mundo espiritual según el texto bíblico. Los demonios dentro de este hombre reconocieron instantáneamente a Jesús. No necesitaron presentación, no necesitaron pruebas. Sabían exactamente quién era y sabían exactamente lo que eso significaba para ellos. Y la primera reacción no fue pelear, fue rendirse. Fíjate en la negociación que ocurre a continuación, porque es una de las conversaciones más extrañas de toda la Biblia. Yo quiero decirte una cosa que confunden. Mateo capítulo 8, versículo 28, dice que eran 12 endemoniados. Marcos y Lucas mencionan solo uno. ¿Es una contradicción? No, no lo es. La razón es más interesante de lo que parece. Marcos y Lucas se enfocan en el líder de los dos, el que habló, el que tenía la legión, el que después fue enviado como misionero. Mateo menciona a los dos porque estaba escribiendo para una audiencia judía. En la ley judía, un hecho se establece por el testimonio de dos o más testigos, según Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Al mencionar dos endemoniados, Mateo estaba validando eventos legalmente para sus lectores judíos. Cada evangelista contó la misma historia con un énfasis diferente según su audiencia. Marcos quería el drama personal. Mateo quería la validación legal. Ahora sí, la conversación. Jesús le pregunta su nombre. Marcos capítulo 5, versículo 9. Y la respuesta es escalofriante. Legión me llamo, porque somos muchos. Legión. En el mundo romano del siglo I, una legión era una unidad militar de entre 5.000 y 6.000 soldados. Ese era el término que los demonios elegían para describirse. No dijeron somos varios o muchos, no dijeron somos bastantes, dijeron legión. Hay algo aquí que los comentaristas del primer siglo habrían captado inmediatamente y que nosotros perdemos por completo. La legión romana que estaba estacionada más cerca de esa región era la Legio X Fretensis, la 10ª legión del Estrecho, fundada alrededor del año 41 a.C. por Octavio, el futuro emperador Augusto. Esta legión participó en la batalla de Atrium. Fue estacionada en Siria. Eventualmente jugó un papel central en la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Sabes cuál era uno de sus emblemas oficiales? Un jabalí, un cerdo salvaje. Las tejas y ladrillos con el emblema de esta legión, encontrados por los arqueólogos en Jerusalén, muestran claramente la imagen de un cerdo. Los historiadores confirman que este símbolo era usado deliberadamente para humillar a la población judía de la región. El cerdo, el animal inmundo por excelencia en la ley mosaica, era el emblema de los opresores. Hay un detalle más que hace que esto sea escalofriante. El historiador romano Tácito documenta que las legiones romanas en Judea tenían una relación de dominio absoluto sobre la población local. Los soldados confiscaban alimentos, requisaban animales y obligaban a los civiles a cargar su equipo. Exactamente lo que Jesús describe en Mateo capítulo 5, versículo 41. Cuando dice, si alguno te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esa obligación se llamaba angaria. Era uno de los privilegios legales de los soldados romanos. La ocupación no era abstracta, era física, diaria y humillante. Cuando los demonios se llaman a sí mismos legión y luego piden entrar en cerdos, hay una ironía que los lectores del siglo I no habrían pasado por alto. El lenguaje de ocupación militar está por todas partes en este texto. Los demonios ocupan al hombre como Roma ocupaba la tierra. Se llaman a sí mismos con un término militar romano y terminan dentro del animal que simbolizaba el poder de Roma en la región. Pero eso no contesta la pregunta central.
por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos. Marcos capítulo 5, versículos 10 al 13. Los demonios le rogaron mucho que no los enviara fuera de aquella región, y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y les dio permiso. Hay tres cosas extrañas aquí que necesitamos ver. Primero, los demonios le rogaron, le suplicaron. En el griego original, la palabra es parakaleo, que significa suplicar con urgencia, casi con desesperación. Los demonios no le estaban pidiendo un favor, estaban suplicando. Eso revela que Jesús tenía autoridad absoluta sobre ellos. No había negociación entre iguales. Había un prisionero suplicando ante un juez. Fíjate en algo que revela la estructura del mundo espiritual. Según este texto, los demonios no podían resistir la orden de Jesús, pero podían hacer una petición. Tenían suficiente conciencia para suplicar, pero no tenían poder para desobedecer. Eso coloca a Jesús en una categoría que ni los propios demonios cuestionaban. Autoridad total, sin discusión, sin resistencia posible. Segundo, pidieron no salir de la región. Lucas capítulo 8, versículo 31 añade un detalle crucial que Marcos omite. Le rogaban que no los mandara ir al abismo. La palabra griega es abisos, de donde viene nuestra palabra abismo. Aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, como el lugar donde las entidades demoníacas son confinadas. En la literatura intertestamentaria, particularmente el libro de Enoc, el abismo es el lugar de testigo para los ángeles caídos, que esperan el juicio final. Los demonios sabían que Jesús podría enviarlos directamente allí. Eso era lo que más tenían miedo. Preferían habitar cerdos, animales inmundos, según la ley judía, antes de ir a un lugar de confinamiento que les correspondía. Piénsalo bien. Los demonios preferían existir dentro de un cerdo antes de enfrentar el juicio. Eso te dice algo sobre lo que los esperaba y también te dice algo sobre su naturaleza. Necesitaban habitar algo, no podían simplemente flotar sin un huésped. El espíritu inmundo sin cuerpo busca reposo y no lo encuentra. Dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 43. Los demonios necesitan un cuerpo y si no podían tener un humano, aceptaban un animal. Cualquier cosa antes que el abismo. Tercero, Jesús les dio permiso y esto es lo que más confunde a la gente. ¿Por qué Jesús no los envió directamente al abismo? ¿Por qué permitió que entraran en los cerdos y destruyeran la propiedad de alguien? Esta es la pregunta que ha incomodado a los teólogos durante siglos, porque parece que Jesús causó una pérdida económica enorme a gente inocente. Pero ¿eran realmente inocentes? ¿Has pensado eso? Aquí viene algo que cambia todo. Recuerda dónde estamos. Estamos en la Decápolis, territorio gentil, pero la región estaba en los márgenes del territorio judío. La pregunta que casi nadie se hace es esta. ¿Quién era el dueño de esos 2000 cerdos? Si eran gentiles paganos, criar cerdo era perfectamente normal para ellos. Hay evidencia que la región tenía una población mixta y que muchos de los habitantes eran judíos que habían abandonado la Torá para integrarse en la cultura grego-romana. En Levítico capítulo 11, versículos 7 y 8, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 8, la ley de Moisés es absolutamente clara. El cerdo es inmundo. No solo no puedes comerlo, no puedes ni tocar su cuerpo muerto. Criar 2000 cerdos en los márgenes del territorio judío no era simplemente un negocio, era una declaración. Era elegir la economía del imperio por encima de la identidad del pueblo. Los cerdos probablemente eran criados para abastecer las legiones romanas estacionadas en las obras.
La arqueología confirma que los cerdos en la Decápolis estaban asociados con el suministro militar romano. ¿Ves lo que está pasando aquí? Los demonios ocupan a un hombre como Roma ocupa la tierra. Los cerdos alimentan al ejército que ocupa la tierra. Y la comunidad ha elegido convivir con esa ocupación, tanto la física como la espiritual. El hombre viviendo entre los muertos era la evidencia visible de lo que toda la región estaba tolerando en silencio. Hay un detalle económico que hace esto aún más impactante. Las fuentes históricas, incluyendo al historiador judío Flavio Josefo, describe cómo la ciudad de la Decápolis funcionaba como centro de comercio entre el mundo romano y las rutas orientales. Gadara en particular controlaba una de las rutas comerciales más importantes entre Siria y Palestina. La ciudad prosperaba porque servía al imperio. Los arqueólogos que han encontrado huesos de cerdos en estas ciudades creen que parte de ese servicio incluía la producción de alimentos para las tropas estacionadas en la región. Los 2000 cerdos no eran mascotas, eran una industria, la infraestructura económica que conectaba a Gadara con el poder romano. Así que cuando Jesús destruyó cerdos, no destruyó simplemente animales, cortó un cable que conectaba a esa ciudad con el sistema del imperio. Hizo algo que ningún otro había querido hacer, desmanteló parte de la infraestructura de la ocupación, pero no con espadas, con una palabra. Ahora mira lo que pasó cuando los demonios entraron en los cerdos. Marcos capítulo 5, versículo 13. Y los espíritus inmundos saliendo entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y en esto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En 2025, el arqueólogo Scott Stripling, director de excavaciones de la Asociación para la Investigación Bíblica, identificó el puerto antiguo en la costa de Cursi, donde Jesús probablemente desembarcó, usando fotografías aéreas y reportes de excavaciones de 1975. Su equipo encontró enormes bloques de piedra formados muelles bajo el agua. Desde ese puerto, cada detalle bíblico encaja en un radio de 200 metros. Un precipicio empeñado cerca del agua, un cementerio cercano y el punto de llegada por bote desde la orilla occidental. Imagínate la escena. 2000 animales entran en pánico simultáneamente. No corren en direcciones aleatorias. Corren todos hacia el mismo lugar. El suelo tiembla bajo los pies de los que miran. El sonido de 2000 animales en estampida es ensordecedor. Los pastores gritan intentando detenerlos y no pueden. Los cerdos bajan por la pendiente directamente hacia el agua y el mar se los traga. Cuando todo termina, el silencio es absurdo. Donde antes había una industria ganadera completa, ahora no hay nada. Y los pastores que vieron todo salen corriendo hacia la ciudad. Lo que viene ahora es la parte más reveladora de toda esta historia. Es la parte que menos se predica. Marcos capítulo 5 versículos 14 al 17. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al endemoniado, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Les contaron lo que lo habían visto, lo que le había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera. Lee esto otra vez, despacio. Ven a un hombre que llevaba años atormentado, un hombre que gritaba noche y día, que se cortaba con piedra su piel, que vivía desnudo entre las tumbas y ahora está sentado, vestido, hablando con coherencia. Es un milagro extraordinario y la reacción de la gente es pedirle a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque lo que Jesús acaba de hacer no era solamente un acto de liberación espiritual, era una confrontación económica. Al destruir 2000 cerdos,
Jesús había destruido la infraestructura de una industria completa, había golpeado bolsillos de la ciudad, había hecho una verdad que todos preferían ignorar, que su prosperidad estaba construida sobre una base que violaba la ley de Dios. Ahora la ciudad tenía que elegir: podrían recibir a Jesús, aceptar la autoridad que acababan de presenciar y reorganizar su economía y su vida, o podían pedirle que se fuera y volver a las cosas como estaban. Eligieron que se fuera. Piensa en lo que eso significa. Tenían frente a ellos al hombre que tenía autoridad sobre los demonios, el hombre que con una palabra podía calmar tormentas, liberar poseídos, hacer cosas que nadie podía hacer. Y lo eligieron a los cerdos, eligieron al negocio, lo eligieron a la comodidad económica. Y si crees que eso es algo que solo pasó hace 2000 años, te propongo un ejercicio. Piensa en cuántas veces tú y yo preferimos el confort a la obediencia. Piensa en cuántas veces elegimos mantener algo que sabemos que está mal porque cambiarlo nos costaría demasiado. No siempre son cerdos, a veces son negocios, a veces son relaciones, a veces son hábitos, pero la dinámica es la misma. Jesús se presenta, muestra su poder, ofrece liberación y nosotros calculamos el costo y decimos: mejor vete, si eso te incomodó, quédate. Porque lo que viene a continuación revela algo que cambia toda la lectura de este episodio. Hay un detalle en esta historia que es absolutamente único en todos los evangelios. Revela algo sobre Jesús que casi nadie enseña. Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Cuando Jesús entró en la barca en el que había estado poseído por los demonios, le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Ves? Lee eso con cuidado. En casi todos los demás milagros, cuando alguien quiere seguir a Jesús, él dice que sí. Cuando los discípulos dejaron sus redes, les dijo: síguenme. Cuando Mateo dejó su mesa de recaudación, le dijo: sígueme. Pero a este hombre, al que acababa de liberar de una legión de demonios, le dijo que no. Le dijo: vete a tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo algo estratégico que nadie vio venir. La ciudad acababa de rechazarlo. Habían pedido que se fuera y Jesús se fue. No forzó su presencia, no discutió, no hizo un sermón. Se subió a la barca y se fue, pero dejó algo atrás, dejó al hombre liberado. Ese hombre era la prueba viviente de lo que Jesús podría hacer. Cada persona en Gadara conocía su historia. Lo habían visto desnudo entre las tumbas cortarse, lo habían escuchado gritar de noche, habían intentado encadenarlo y habían fracasado. Ahora lo miraban vestido tranquilo, hablando de lo que Dios había hecho. Ese hombre era más poderoso que cualquier sermón que Jesús podría haber predicado allí. Mira lo que dice el texto. El hombre no se quedó callado en su casa. Se fue por toda la Decápolis, las 10 ciudades, proclamando lo que Jesús había hecho. Marcos usa la palabra keruso, que es el mismo verbo que se usa para describir la predicación pública de Juan el Bautista y del propio Jesús. Este hombre no estaba simplemente contando su historia en privado, estaba proclamando, anunciando públicamente de ciudad en ciudad. Un solo hombre liberado se convirtió en el primer misionero a los gentiles. Por eso hoy nosotros, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo cuando somos liberados de todo lo que nos estorba? La invitación es también para nosotros. Ya que dejamos de ser lo que éramos y hemos dado un paso al frente en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios, y hemos decidido caminar en su presencia, le hemos dicho a Dios que las cosas viejas
las hemos dejado porque hoy en su nombre ha sido todo nuevo. Vamos y prediquemos, vamos y demos testimonio de las maravillas que Jesús ha hecho en nosotros. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de donde Dios nos ha sacado, de todo eso que a nosotros nos estorbaba, y ahora que Dios vive dentro de nosotros, entonces demos el testimonio de Dios. Gracias por llegar hasta el final de este video, y espero que esta historia que hemos compartido te haya gustado. Comparte este video y ya verás cómo cambiará vidas que desconocen totalmente de Jesús. Van a cambiar a esas personas que nunca han escuchado esta historia como se debe. Que Dios te bendiga. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Bendiciones.